en el mundo vemos diferentes problemas con el hombre. El hombre enfrenta diferentes problemas y esto fundamentalmente, los problemas que tiene el hombre surgen de dos cosas que hay dentro del hombre. Número uno, el hombre anhela un sentido de justicia. ¿Qué es a lo que me refiero? A lo largo de la historia, el hombre ha buscado a aquel líder, aquel rey, aquel presidente, aquel líder o rey que reine a su nación en medio del pecado, de lo que es malo, y que este rey lidere con justicia. El problema es que el hombre no busca la justicia verdadera, sino que redefine la justicia conforme a su corazón malvado. Y así está buscando en otro hombre pecador algo que solamente Dios puede dar. De hecho, en el Antiguo Testamento, si recuerdan, el pueblo de Israel ya tenía un rey sobre ellos. El Señor mismo, Jehová, era el rey de Israel, pero el pueblo quería un rey terrenal. El pueblo del Señor, como dice 1 Samuel 8, dice, había desechado a Jehová para que Él no reinara sobre ellos. Mas, sin embargo, querían un rey que juzgara sus asuntos. ¡Qué gran contradicción, amados hermanos! El pueblo de Dios tenía a su rey, Jehová, una ley perfecta, un rey perfecto, mas el hombre buscaba y había rechazado a Dios y ahora querían un rey como ellos. Ahora, ese es el primer problema que hay en el hombre, que este sentido de justicia, sin embargo, está corrompido por el pecado del hombre. También hay un sentido un anhelo de redención, de querer redimir la conciencia del pecado, de lo que es su culpa, su culpabilidad. Y por lo tanto el hombre se inventa toda clase de religiones, filosofías, tratando de atender su alma y su conciencia. Ahora, incluso Dios, no de una forma pecaminosa, sino de una forma como símbolo y señal, Él mismo instituyó la ley. Él instituyó las ceremonias y los sacrificios que eran como un tipo y sombra de esta redención que podría venir. Ahora escuchen estos dos problemas y la forma en la que Dios atendió estos dos problemas del hombre. Dios desde la eternidad ya había destinado a aquel que sería tanto rey como redentor. Aquel que sería, según el Salmo 2, no solamente el rey de Israel, sino el rey de reyes. El heredero de todas las naciones que heredaría la tierra y que juzgaría la tierra con justicia. Y aquel que, según el Salmo 110, no nada más sería rey, sino sacerdote para siempre, eternamente. Aquel que traería redención del pecado al hombre. Y creo que como creyentes sabemos de quién estamos hablando. De Jesús, de Cristo, el Rey de Reyes, el sumo sacerdote para siempre. Y tal vez, amados hermanos, tengamos una convicción de esto y lo sepamos. Y hemos creído que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Y que ascendió a la diestra del Padre y está ahora sentado, reinando. Pero muchas veces esto se puede quedar en un simple
sentimiento. Podemos pensar y tal vez pensar en la escena cuando Jesús, antes de partir, les dio la gran comisión a sus discípulos. Y nos quedamos con la escena de Cristo ascendiendo al cielo. Pero la pregunta que te hago y que me gustaría responder y que veamos en este bello pasaje en Apocalipsis 5 es: ¿qué sucedió cuando Cristo ascendió como el Rey Redentor al cielo? ¿Qué sucedió en ese momento? De forma de introducción, para entender este libro en su contexto más amplio, Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y él estaba en el día del Señor, un día como hoy. Él estaba adorando a Dios, a Jehová, y se le dio una visión de las cosas que tendrían que suceder pronto. Y por mandato divino se le ordenó a que escribiese todas estas visiones del libro de Apocalipsis y que se las enviase a las 7 iglesias de Asia. Y estas visiones que contienen este libro habrían de ser un gran consuelo para los cristianos del primer siglo. Mientras el cristiano estaba siendo fiel a su llamado, mientras el cristiano anhelaba servir a su Señor en medio de una sociedad anticristiana, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Estas visiones habrían de ser un gran consuelo y un gran ánimo para estos cristianos. Juan escribe estas visiones para animarles a que pusiesen sus ojos en Cristo. De nuevo, a pesar de la realidad de sus circunstancias terrenales, el Señor, Juan les da una visión del Señor, de Cristo en el cielo. Les da una visión de Cristo, el Rey de la historia, aquel que vencería a todos sus enemigos. Y comienza desde el capítulo 6, en el capítulo 4, estas visiones donde Juan ve el trono celestial, ve al Padre ser adorado, una visión como la de Isaías 6, donde los ángeles y la congregación celestial canta Santo, Santo, Santo al Padre. Y termina la escena en el capítulo 4 en esta adoración al Padre porque Él creó todas las cosas y proclaman su dignidad de Dios. Y entrando al capítulo 5, a nuestro pasaje, por la gracia de Dios tenemos una visión de qué fue lo que sucedió cuando Cristo ascendió al cielo. Mientras se adoraba al Padre, Santo, 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 tenemos a Cristo. El Cristo que había ascendido al cielo para la mayor consolación del pueblo. Noten el versículo 1 conmigo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Mientras Juan contempla la adoración celestial al Padre sentado en su trono, Juan dice en nuestro texto que ve en la mano derecha del Padre, de aquel que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y este libro, escrito por dentro y por fuera, significa que lo que contiene este libro no se le puede agregar más. Está completado el contenido de este libro. Este libro, el contenido no se nos dice explícitamente, pero muchos comentaristas y teólogos, y lo podemos ver en el contexto mayor del libro de Apocalipsis, puede significar este libro que es un
título de propiedad. Es un título de una herencia. Es la herencia de la tierra. Y dice el texto que está sellado con 7 sellos. Estos 7 sellos, en el capítulo 6 en adelante, nos damos cuenta que son los juicios de Dios sobre las naciones. Y estos son 7 sellos, pues es el juicio perfecto de Dios. Y estos juicios sellan este libro de la herencia. Ahora, por medio de cuando se empiezan a abrir los sellos, empieza a revelarse la voluntad de Dios aún más y más en la historia. Ahora, ¿por qué es importante entender este libro que el Padre tiene en la mano derecha? Este libro de la herencia. Si recuerdan, Adán, nuestro padre Adán, cuando pecó y desobedeció a Dios, escuchen, también perdió las bendiciones de Dios, perdió la heredad de Dios, de la vida y de heredar la tierra, y que sus generaciones heredaran la tierra y viviesen en ella para siempre. Esta fue parte de la maldición de Dios bajo Adán. Desde entonces el hombre está bajo maldición, en pecado, incluso por la influencia de Satanás. Y escuchen, Satanás ahora, por causa del pecado, tiene influencia sobre la tierra. Si recuerdan en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, Satanás le dijo al Señor que si se postraba ante Él, que Él le daría los reinos de este mundo. Mas escuchen, nuestro Señor venció esa tentación y venció esa mentira, porque aunque Satanás tenía o tiene influencia sobre la tierra, aún la tierra le pertenece a Dios. Dios Padre aún tiene el libro sellado, el título de propiedad en su mano. Es la tierra, es la herencia de Dios. Noten el versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan entonces ve a un ángel fuerte, más fuerte que ningún otro ser, un ángel que pregonaba la pregunta divina, la pregunta de la historia, la pregunta que todo hombre se hace y se debería preguntar: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién puede tomar el libro y desatar los sellos? ¿Quién puede ejecutar la justicia divina sobre la tierra? ¿Quién tiene la dignidad de ser el rey de la tierra? ¿Quién tiene la dignidad de heredar las naciones? Y si nos ponemos a pensar en esto y nos vemos a nosotros mismos y vemos a nuestra cultura, si somos honestos, nos daremos cuenta que el hombre no puede. El hombre no es digno. Noten cómo dice el versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie, ni arriba en los cielos, ni el ángel más fuerte, ni en la tierra, es decir, ningún rey poderoso, ni debajo de la tierra, ningún otro rey, incluso que ya
esté muerto. Incluso algún presidente o algún rey que admiremos, ninguno es digno de abrir, de tomar el libro, ni aún mirarlo. Y esto nos debe recordar, amados hermanos, que nuestra esperanza para esta tierra y para la justicia que tanto anhelamos y la redención de las naciones, es decir, de las personas, no está en ningún presidente, ningún político, ninguna filosofía. El mundo está en su pecado, el mundo está envanecido en su arrogancia. Solo Dios tiene la solución. El hombre piensa que si solo tuviera las condiciones perfectas y el líder perfecto, entonces este mundo sería mejor. Pero esta es la gran mentira del hombre. Y muchos se la creen. Pero aquí nuestro texto nos dice que nadie es digno de reinar, nadie es digno de tomar el libro, ni aún mirarlo, ni de abrir los sellos. Noten la reacción del apóstol Juan, versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan, al darse cuenta que no se había hallado a nadie digno de tomar esta autoridad, de tomar la herencia, lloraba. Y dice el texto que lloraba mucho. Y aquí podemos pensar que Juan llora porque él anhelaba ver a alguien que fuese capaz y fuese digno de reinar. Mas a él se da cuenta y no hay nadie. Que todos se avergonzaban y nadie quería ni se atrevía de mirarlo incluso. Juan llora porque él anhelaba ver la voluntad de Dios llevarse a cabo en esta tierra y no se hallaba a nadie, incluso ni él mismo, ni nadie más. Y nosotros como creyentes, amados, debemos leer este texto y unirnos a Juan y llorar porque anhelamos ver la voluntad de Dios llevarse a cabo. Anhelamos ver la herencia de esta tierra restaurada. Anhelamos ver almas redimidas. Y nos debe causar gran dolor darnos cuenta que nadie es digno. Escuchen, solo así, con esta actitud, entonces podremos escuchar y gozarnos en las palabras que siguen en el versículo 5. Nota el versículo 5 conmigo y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Este anciano le dice, Juan, no llores, he aquí está la respuesta a la pregunta del ángel fuerte. Noten el versículo 5, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. He aquí el león. Un león era un símbolo de poder, de autoridad. He aquí el león, el rey poderoso, aquel descendiente de la tribu de Judá, el hijo prometido de David. Escuchen, ya ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Aquel que venció es digno de tomar el libro de la herencia. Él es digno de tomar el libro y ejecutar los juicios de Dios. El libro, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Aquí tenemos dos referencias al Antiguo Testamento. Y la primera es una referencia a la bendición que Jacob le dio a su hijo Judá en Génesis 44, donde Jacob bendice a Judá diciendo que de su descendencia vendrían la línea de los reyes para Israel. Y de donde vendría de esta línea de reyes el rey prometido, al cual todas las naciones se congregarían. Si tienen tiempo en sus casas, lean Génesis 49 y ven esta hermosa foto de aquel rey que vendría, al cual todas las naciones se congregarían. La segunda referencia en nuestro texto es al pacto davídico, donde Jehová en 2 Samuel 7 le promete a David que uno de su linaje sería rey y rey para siempre. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, se lee lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cristo. Jesucristo es aquel león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David. Y Él es aquel que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es a quien le deben la obediencia todas las naciones. Cada niño, cada joven, cada adulto, a todos ellos le deben obediencia a Cristo. Pues es Él es el único digno de reinar. Y esto es, si te parece o no, este es un mandato. Este es una realidad que existe más allá de tu opinión. Él ya ha vencido, dice nuestro texto. Es decir, no estamos esperando ningún evento futuro. Él ya ha vencido. Él ya tiene las llaves de la muerte y del Hades, como dice Apocalipsis 1:18. Él ya ha vencido. Y a lo largo del Nuevo Testamento se nos recuerda que Cristo está sentado a la diestra del Padre, reinando, reconciliando todas las cosas consigo mismo. Cristo ya despojó toda potestad y principado, triunfando sobre ellos, dice Colosenses. Cristo ya ha vencido y Él es el único digno de tomar el libro. Él es el Rey Redentor. Y escuchen, Él ascendió a un trono mayor que el de David, un trono no limitado a una zona geográfica, sino ascendió al trono celestial. Ahora, ¿cómo es que Cristo venció? O qué más bien, ¿qué fue lo que venció? Veamos el versículo 6. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí por la gracia de Dios se nos muestra la visión
de lo que sucedió cuando Cristo ascendió. Y escuchen, Juan en el versículo 5 escuchó de los labios del anciano acerca del león de la tribu de Judá. Mas sin embargo, en el versículo 6 dice que él miró. Es decir, Juan se voltea y no ve un león, sino que él ve en medio de esta congregación celestial, dice el texto que él vio un cordero como inmolado. Un cordero vivo, mas llevando las marcas de la muerte, llevando las marcas de un sufrimiento. Sin embargo, este cordero estaba en pie y se presentó en medio de la congregación celestial. Y dice el texto que este cordero tiene 7 cuernos. Estos cuernos representan el poder y la autoridad. Y los 7 ojos, se nos dice que son los 7 espíritus de Dios. Y la idea aquí es que el Espíritu Santo, que es uno, no son 7, sino estos 7 espíritus representan la perfección del Espíritu Santo para recorrer toda la tierra y conocer todos los asuntos de la tierra. Juan escucha acerca de un león que había conquistado, sin embargo, él ahora ve un cordero como inmolado. Y amados, aquí la realidad es que Cristo es el león que venció, pero Él venció como un cordero. Adán pecó y perdió la herencia. Tú y yo hemos pecado y juntamente con Adán. Y escuchen, era necesario que otro hombre, un hombre superior a Adán, el Dios hombre, obedeciera a Dios y recuperara lo que el primer Adán perdió. Y escuchen, esto lo hizo por medio de pagar por nuestros pecados, por medio de la cruz, es que Él venció. Él venció y despojó a los principados, potestades, como dice Colosenses, triunfando sobre ellos en una cruz. Y Él nos reconcilia y está reconciliando todas las cosas por medio de la cruz. Él es tanto el Rey como el Redentor. Él es el Cordero. Nuestro Señor es el Cordero que venció el pecado, la muerte, y ha recuperado la herencia. Y ha tomado esta herencia después de que Él haya triunfado en la cruz, después de morir por el pecado, de vencer a la muerte y vencer al diablo en aquella cruz. Él ascendió al trono celestial y se presenta como un cordero, como inmolado y como el único digno de tomar el libro. Noten el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Con autoridad y dignidad toma el libro de la mano derecha del Padre. Y esto es importante, la mano derecha significa la mano poderosa de Dios. En el Antiguo Testamento siempre leemos acerca de la mano poderosa de Dios, la diestra de Jehová que actúa con poder. Y es de esta mano de la cual el Cordero toma el libro. El Cordero toma el libro de la mano del poder y de la soberanía de Dios. Y el Hijo toma el libro de la herencia, toma el poder, la dignidad. Y escuchen, el Padre se lo concede al Hijo, pues es su Hijo amado. Y este Cordero, como dice el Salmo 110, el Hijo, este Cordero, se sienta
a la diestra del Dios para reinar sobre la tierra, y como sumo sacerdote para interceder por los suyos. Noten el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Después, como dice el comentarista Jamieson, dice, y cito, habiendo tomado del Padre el libro en señal de investidura formal de su dominio universal, toda la congregación celestial se postra delante del Cordero. Amados, lo que estamos presenciando en nuestro texto es la ceremonia real de Cristo. Estamos presenciando al Cristo resucitado, al Cordero, tomando el poder y dominio sobre la tierra. Y escuchen, nuestro texto dice, todos se postraron delante del Cordero. Y esta debe ser nuestra actitud cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente nuestro Señor nos ama y está por nosotros. Mas sin embargo, recordemos siempre que Él es el Rey, al cual nos tenemos que postrar nuestros corazones, postrar nuestras vidas y someter todos nuestros asuntos a Él. Debemos postrarnos ante el Cordero. Y escucha, amado hermano, y más sabiendo de que Él te redimió de tus pecados, cuando Él te pudo haber aplastado hace mucho tiempo y enviarte al infierno. Dice el texto que todos se postraron. Toda la congregación celestial se postró delante del Cordero y con sus arpas en una mano entona la hermosa melodía de una ceremonia real. Y con la otra mano tienen, dice el texto, las oraciones de todos los santos. Muy probablemente estas oraciones son oraciones de los santos del Antiguo Testamento, de los santos que anhelaron ver aquel día de Cristo. Pueden ser las oraciones como las tuyas y como las mías, pidiéndole al Señor que intervenga en nuestras vidas y que Él sea glorificado en esta tierra. Nuestro Señor es digno, amados hermanos. Y qué gran bendición ver cómo el Señor torna el lamento, el lloro de Juan en gozo. Cómo puede tornar nuestra incertidumbre en confianza cuando ponemos nuestros ojos en aquel que es digno de reinar. Cuando ponemos los ojos en las cosas terrenales, nos abrumamos, pecamos. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Él, en Cristo, nuestro lloro se convierte en asombro, en confianza. Qué gran privilegio. Y en un día como hoy, amados hermanos, en el día del Señor, de una forma espiritual, una forma real, estamos delante de su trono. No podemos estar indiferentes al venir a la casa del Señor. No podemos venir con una actitud indiferente a adorarlo a Él. Debemos venir postrados ante Él.
Ahora en la aplicación y abundando más en este Cordero que reina, en Cristo que reina. Al presenciar a Cristo tomar el libro, tal vez nosotros podemos preguntarnos y decir, ¿cómo es que Él reina? Y tal vez te puedes decir, hermano, ¿que no ves el mundo actual? ¿Cómo es que Cristo está reinando? Amados hermanos, recordemos que aunque no veamos físicamente a Cristo reinar, ya es una realidad. Los apóstoles lo entendieron, los discípulos lo entendieron, ellos vieron a Cristo sentado a la diestra del Padre. Ellos lo vieron ascender y proclamaban a un Cristo resucitado. Ellos proclamaban al Señor de señores. Y recuerden aquel mártir de la iglesia, al ser apedreado, al estar sufriendo, él vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado en su trono. Entonces, amado hermano, la respuesta a tu pregunta es cree la palabra de Dios y ve al Hijo resucitado en la Escritura. Él ya ha tomado el libro, Él ya se ha sentado a la diestra del Padre para reinar. Y recuerden nuestro contexto de este libro. Los creyentes estaban sufriendo por el imperio romano, estaban siendo crucificados, echados a los leones, perseguidos por los judíos, perseguidos por los romanos. Mas Cristo, por medio de estas visiones que le da a Juan, anima a su iglesia a llamarlos a que perseveren hasta el fin. Y esto nos debe traer ánimo a perseverar. Si pueden tornar brevemente a Hebreos 2, versículo 8. Hebreos 2, versículo 8 y 9. Vean lo que el autor de Hebreos entendía acerca de estas cosas, acerca del Hijo. Hebreos 2, versículo 8 dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, es decir, a Cristo, nada dejó que no sea sujeto a Él. Es decir, el Padre sujetó todas las cosas bajo el Hijo. Pero vean cómo dice Hebreos, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Padre ya sujetó todas las cosas al Hijo y no hay nada que no se le haya puesto bajo sus pies, bajo su autoridad. Y todavía no vemos esta realidad completada. Pero el autor de Hebreos y recuerda a los hebreos pero sí vemos a Cristo. Sí vemos la cruz de Cristo y vemos a Cristo resucitado, ascendido a la diestra del Padre. ¿Derrotado? No. ¿Esperando algún evento en esta tierra? No. Vemos a Cristo coronado de gloria y de honra. Y es lo que estamos apreciando el día de hoy. Nuestra esperanza, como dije hace unos momentos, hermanos, no está en alguien terrenal, sino que está en Cristo, el Cordero. Aquel quien está reconciliando todas las cosas. Aquel que te ha reconciliado a ti, al Padre. Amados, esto no nos puede dejar paralizados. La cultura no nos puede dejar paralizados.
Nuestro entendimiento tal vez erróneo de la Escritura no nos puede dejar paralizados pensando que Cristo perdió de alguna forma o que Cristo no está involucrado en los asuntos de esta vida, sino todo lo contrario. Nosotros debemos ser fieles creyendo a Cristo, viéndolo a Él, y debemos avivar el fuego dentro de nosotros y con valentía proclamarlo a Él, como lo hicieron los discípulos y como lo han hecho los creyentes a lo largo de 2000 años de historia. Versículo 9, Apocalipsis 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. Este cántico se contrasta con el cántico que se canta en el capítulo 4, donde en el capítulo 4 se le adora al Padre por su santidad. Noten el versículo 11 del capítulo 4, unos versículos antes. Capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este canto del capítulo 4 es un canto en alabanza a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Y es importante notar esto porque recuerden que el pecado del hombre es que no adora a Dios como su creador. ¿Recuerdan Romanos 1? La ira de Dios se revela en contra de la impiedad del hombre porque no le glorificaron, no le dieron gracias, pues Él era el creador. Sin embargo, en el cielo se adora a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Pero nuestro texto nos dice que hay un nuevo cántico. Veamos este cántico, versículo 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Toda la congregación celestial canta este cántico nuevo, y este es un cántico de redención. Es el cántico que se le canta al Cordero, porque Él es digno de tomar el libro, de tomar la autoridad, de tomar la herencia, de ejecutar los juicios de Dios. ¿Por qué? Dice el texto, porque Él fue inmolado y con su sangre nos redimió para Dios. He aquí la victoria de Cristo. La esencia de este canto son las buenas nuevas del Evangelio. Y las buenas nuevas es que Cristo obtuvo la victoria por medio de sus sufrimientos, por medio de la cruz, en representación del hombre, y Él fue inmolado, Él fue crucificado como un sustituto de los pecados de su pueblo. Y que por este sacrificio Él redime y compra para Dios un pueblo redimido para Dios. Él compró un pueblo. Y como dice el texto, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, de todo linaje o de toda tribu. No nada más Israel. De toda lengua, de todo idioma. Cada gentil. Toda nación. Es decir, que Él obtuvo redención no nada más para una zona geográfica o un pueblo específico, sino que Él redimió un pueblo de todas las naciones del mundo. Cristo es digno
pues Él redimió para Dios un pueblo. Él es el que pagó por nuestros pecados. Él es el quien redimió al hombre para reconciliarlo con Dios. Escuchen, porque Él es digno, porque es digno y porque nosotros debemos cantar este canto. Meramente porque tú y yo ahora no vamos a ir al infierno. ¿Es por esto? ¿Porque tú has obtenido un boleto al cielo? No. Escucha, noten el versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce: y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amado hermano, la salvación es más que un boleto al cielo. Si Cristo te ha redimido, Él te ha comprado y te ha hecho parte de su reino y te ha hecho sacerdote para nuestro Dios. Los creyentes somos un reino de sacerdotes, personas que han sido trasladadas del reino de las tinieblas, el reino de este mundo, al reino de Cristo. Un reino de sacerdotes que tienen libre acceso al Padre, a comunión con el Rey. ¿Para qué? Para que digamos, mi ciudadanía está en el cielo y no te importe nada de esta vida. Y que no te importe nada del Evangelio y de proclamarlo a Él. Ciertamente nuestra ciudadanía está en los cielos, pero eso no significa que no vivamos actualmente como ciudadanos de aquel reino. Somos un reino comprado por el Cordero para Dios. Un reino de sacerdotes que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó. Un reino que es luz en medio de este mundo de tinieblas. Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Un reino que pide que el reino de Dios sea aquí en la tierra como lo es en el cielo. Un reino que avanza en contra de las puertas del infierno. Pues ni aún el mismo infierno prevalecerá contra el reino de Cristo. Y escuchen, ¿cómo es que esto sucede? Todo esto sucede, hermanos, por medio de vidas transformadas por el Cordero. Te pregunto el día de hoy, ¿tú has sido redimido por el Cordero para Dios? ¿Tú le perteneces a Dios o todavía le perteneces al mundo? Y estás preocupado más por las cosas terrenales de este mundo y aún así te dices cristiano. ¿O estás más preocupado por el avance del reino del Cordero? Y lo avanzas por medio de una vida transformada por su poder, por medio de predicar el Evangelio a los perdidos, por medio de predicar el reino de Cristo, por medio de predicar al Cristo resucitado. Tal vez esto puede sonar muy fuerte para algunos, pero este es el llamado de todo cristiano. Tú debes estar más preocupado por la gloria del Cordero que incluso tu misma vida.
Ahora, ¿cómo podemos comenzar a glorificarlo a Él y cómo podemos poner en acción el ser un reino de sacerdotes para nuestro Dios? Constantemente mi esposa y yo tenemos que recordarnos a nosotros mismos, escuchen, que la piedad y la fidelidad en las cosas pequeñas son parte del avance del reino de Cristo. ¿A qué me refiero? Un creyente piadoso, un creyente que quiere obedecer a su Señor, un padre o una madre piadosa, un joven que da su vida a Cristo y vive para Él, una jovencita que está pensando en el futuro y no se deja llevar por las cosas de este mundo. Un ciudadano piadoso, ciudadanos ejemplares en medio de esta generación malvada. Ciudadanos que buscan agradar al Señor de señores más que al César. Todo esto es parte de vivir como un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eso empieza en las cosas pequeñas. No esperes cambiar el mundo, no esperes cambiar tu ciudad si no comienzas por las cosas pequeñas. Ahora, si incluso no te importan las cosas pequeñas, tal vez no eres cristiano. Y te deberías hacer esa pregunta y examinarte a ti mismo primeramente. Noten el final de este canto, el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Mientras el creyente actualmente avanza el reino del Señor por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de vidas transformadas. La confianza del creyente, escuchen, es que Cristo está en su trono reinando, poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies, y que Cristo avanza su reino por medio de la iglesia y por medio de la proclamación del Evangelio. Ahora, como dije hace unos momentos, para nosotros todo esto puede ser algo que no vemos. Sin embargo, Juan nos da esta visión de esta congregación celestial, adorando a Dios, cantando este canto, clamando y diciendo, reinaremos sobre la tierra. Recuerden que el contexto es la inauguración de un rey, donde el rey está tomando el cargo sobre la tierra. Y toda la congregación dice, reinaremos sobre la tierra porque el Cordero venció. El reino de Dios ahora puede avanzar y reinaremos sobre la tierra por la victoria de Cristo. Y debemos creer esto, amados hermanos. Y este reinar de nuevo para nosotros puede ser algo invisible. Pero reinamos no porque nosotros somos reyes, sino porque Él es rey y Él reina y Él avanza su reino. Y usa a hombres como tú y como yo. Pero escuchen, de una forma única, los creyentes que estaban sufriendo y que habían sido fieles hasta la muerte, tienen la promesa de que cuando mueren, van a la presencia misma del Señor, a su lado, a contemplarlo a Él y ver cómo Él reina sobre la tierra. La razón misma de este libro es esta, hermanos.
de que tengamos confianza, de que si morimos perseverando en la fe, proclamándolo a Él, si morimos en Él, estaremos con Él y lo contemplaremos a Él visiblemente. Noten Apocalipsis 1:5, algunas citas de las promesas de Cristo para aquellos que vencen. Noten Apocalipsis 1:5, gracia y paz, este es el contexto, y de Jesucristo, el testigo y fiel, el primogénito de los muertos, escuchen, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes o un reino y sacerdotes para Dios su Padre, que proclamaban que Cristo era el soberano de los reyes de la tierra. Ahora tornen conmigo a Apocalipsis 3, versículo 21. Vean esta promesa a esta iglesia donde se anima a la iglesia a ser fiel a Cristo, al soberano de los reyes de la tierra. Noten el versículo 21. Al que venciere, es decir, al que persevere hasta el fin, hasta la muerte, noten, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál era la promesa? La promesa es que la iglesia sea fiel, que proclame a Cristo, pues Él está reinando, y el que venciere, Cristo le daría a que se sentara con Él en su trono y lo pudiera contemplar en gloria. Noten este último versículo, Apocalipsis 24. Si me acompañan, Apocalipsis 20, capítulo 4. Aquí nos habla de este reino de Cristo. Y noten la esperanza del creyente. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y escuchen, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, aquí está hablando de los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Escuchen el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Cuál es la esperanza? Es que los muertos incrédulos mueren y no vuelven a vivir, pero el creyente que ha sido resucitado a vida eterna, el cristiano, aunque muera, vuelve a vivir y va a la presencia del Padre y contempla a Cristo reinar en la tierra. Esta es la esperanza del creyente. Y esto nos debe mover a ser fieles a Cristo. Independientemente de la cual sea tu postura escatológica acerca de estos temas, la realidad es que Cristo reina y Él ya se ha sentado a la diestra del Padre. Y la pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo? Una vez más, ¿vives tu vida cómodo, tranquilo? ¿O más bien vives para Cristo? ¿Vives como un sacerdote para Dios? ¿Buscas la forma en que su reino avance en la tierra? Y escuchen, amados hermanos, esto no nada más es de forma defensiva, protegiéndonos en contra del mundo, sino que somos llamados ¿a qué? A proclamarlo a Él.
No podemos huir del mundo. Debemos luchar en proclamar a Cristo. Ciertamente tomando las medidas defensivas en contra de los ataques, pero debemos avanzar el reino. Debemos proclamar a Cristo, Rey y Señor de señores. No podemos estar cómodos como cristianos nominales, como cristianos de domingo. Él está en su trono y un día nos llamará a cuentas. Veamos el final de estos versículos, versículo 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí parece ser que no nada más son 24 ancianos y 4 seres vivientes, sino que en realidad son un número incontable, millones de millones. Y estos glorifican al Cordero. Noten el versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Millones de millones adoran al Cordero y lo proclaman Rey. ¿Qué vas a hacer tú, amado hermano, en este día? Que se nos ha dado esta visión. ¿Te irás indiferente con tu boleto al cielo? ¿O más bien adorarás al Cordero y te fortalecerás en su poder para proclamarlo Rey? Y tú, si tú no has creído en Cristo, si tú no adoras al Cordero y no lo adoras, su justicia puede caer sobre ti en cualquier momento. Al igual que se le llama a los reyes de la tierra a besar al Hijo, no sea que su ira se inflame y los destruya, a ti te digo, si tú no has creído en Cristo, si estás fuera de Cristo, arrepiéntete y besa al Hijo, no sea que te destruya. Y escucha, esta no es una sugerencia, no es una mera opinión, sino como le dijimos ayer mi hermano y yo a un hombre, este es un mandato que Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta de sus pecados y que crea en Cristo, el Señor de señores. Ríndete a Cristo, ríndete al Hijo antes de que sea tarde y te destruya con su ira y sus juicios. Voltea a verlo a Él. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor, que nos permites ver esta visión del Cordero, del León, que ha vencido. Nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió y nos limpió de nuestros pecados. Padre, permítenos adorarlo con nuestras vidas, con todo lo que tenemos, Señor. Permítenos vivir para ti y para tu reino. Él es digno
Él es digno y Él merece toda nuestra adoración. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra indiferencia, por llevar vidas cómodas, preocupados, Señor, en nuestros propios asuntos terrenales. Que son tan pasajeros, Señor, que un día estamos y el otro día ya no. Permítenos, Señor, ser entendidos, sabios, Señor, y que usemos todos nuestros recursos, Señor, y nuestras vidas para ti. Y si tú nos llamas a morir por tu evangelio, Señor, predicándolo, que así sea, Señor. Sabiendo, Señor, que tú nos has prometido que estaremos contigo, pues nuestro galardón es mayor y nuestra herencia, Señor, es mayor que cualquier cosa de este mundo, de ese sistema, de este mundo, Señor. Que Cristo sea exaltado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Cordero. Amén.